yo, con los avances de la tecnología, pues últimamente como que nos estábamos olvidando un poco de esta radiografía que es básica para el cirujano dentista. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: formación de la imagen radiográfica, técnicas radiográficas intraorales. Acuérdense que si nosotros no tenemos una buena técnica radiográfica, porque nosotros somos los propios técnicos que vamos a manejar nuestras radiografías, pues podemos echar a perder cualquier proyección que nosotros vayamos a hacer. Esto es que no importa el equipo que tengamos, si no aplicamos los principios de formación de una imagen, en este caso, pues no vamos a tener buenos resultados con nuestras radiografías. ¿Cuáles son las ventajas de las radiografías convencionales y sus desventajas frente a las radiografías digitales? Vamos a ver si es que existen. Después vamos a hablar de lo que son la radiología, la radiografía directa, la digital directa y la digital indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos proyecciones radiográficas y técnicas radiográficas? Y por último vamos a hacer una comparación entre imágenes radiográficas de indirecta, tanto como directa, y de convencionales como de radiografías digitales, y parte de lo que es su anatomía radiográfica o radiológica. Nosotros vamos a tener que, para una formación de imagen radiográfica, para una buena información de imagen radiográfica, pues vamos a necesitar, antes que nada, tener calidad en una imagen. Esta calidad de la imagen, ¿cómo la vamos a obtener? Hay varios factores que influyen en la calidad de la imagen, en la formación de una imagen, como son el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. Esto va a depender mucho del tipo de equipo radiográfico dental que nosotros tengamos. Con la radiografía digital, bueno, ya veremos más adelante los avances, pero de todos modos necesitamos nosotros un equipo de rayos X dental. La selección de la película o el método podría ser que vamos a utilizar también es muy importante debido a la sensibilidad de esta. El procesado de la película, cuando sea necesario, pues bueno, también podríamos hablar de procesado convencional, del procesado con líquidos reveladores todavía, o del procesado de la imagen digitalizándola. La técnica radiográfica, pues básicamente en odontología nosotros utilizamos dos técnicas, la que es de bisectriz y la de planos paralelos. O la conocen también como la de los colimadores, la de planos paralelos. En base a todo esto, nosotros vamos a lograr un contraste radiográfico, que es lo más importante que podemos tener también en nuestra radiografía, porque bueno, de ahí nosotros vamos a partir para poder hacer un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Dentro de las naturalezas y limitaciones de la imagen, pues es que nosotros debemos conocer cuál es el origen de las sombras blancas, negras y grises. Debemos entender cómo se van a originar las diferentes densidades presentes en una radiografía. Bueno, en las radiografías convencionales, pues sabemos que todo esto es a base del componente de la radiografía dental, el acetato de los cristales de haluro de plata, cómo son afectados por la radiación, y su procesamiento posterior, que es el procedimiento de revelado, lavado, fijado, etc. Para que nosotros podamos entender lo que es una imagen radiográfica, debemos conocer la anatomía tridimensional de las estructuras que estamos radiografiando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si no conocemos la realidad anatómica de una zona o de un diente, por decirlo de esta forma, pues no vamos a entender lo que estamos viendo en la imagen radiográfica, que consta observarlo en un solo plano. Este solo plano pues lo vamos a ver nada más en dos dimensiones, no es bidimensional porque lo vemos a lo ancho y a lo largo nada más. Es lo único que nosotros vamos a observar, pero aquí es donde nosotros necesitamos previamente conocer esa anatomía tridimensional de cualquier objeto que vayamos a radiografiar. Dentro de la formación de la imagen radiográfica, nosotros
tenemos dos características principalmente. Las visuales, que consisten en la densidad de la radiografía, que esto nos los va a dar lo que es el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. En la actualidad es muy sencillo ya utilizar este tipo de equipos porque nosotros no manejamos ni el kilovoltaje ni el miliamperaje, ya viene todo incluido en el equipo, y bueno, lo único que manejamos nosotros vendría siendo el tiempo de exposición, y eso también nos los da automáticamente el equipo de rayos X. El contraste, pues, va a estar dado por la sensibilidad de la película radiográfica y por las características del paciente, determinando el grosor y la densidad y composición, o sea, el número atómico del elemento que nosotros vamos a radiografiar. Entonces, kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición va a ir de acuerdo con el objeto que vamos a radiografiar nosotros, con el grosor del paciente o del diente, etcétera, de lo que vayamos a obtener el estudio radiográfico. Dentro de las características geométricas tenemos la nitidez, que va a ser el detalle o resolución o definición de la radiografía. Esto quiere decir que nosotros desde aquí ya les voy a hablar de dos términos básicos que son isometría e isomorfismo. Y la magnificación viene dada precisamente en la imagen radiográfica porque va a parecer más grande que el tamaño real del objeto que representa, lo cual ya no nos está dando isometría. Y la distorsión, pues, es la variación en el tamaño real y forma del objeto radiografiado, que también sería un isomorfismo. Nosotros esto lo vamos a compensar con dos imágenes, como podemos ver aquí, con dos técnicas, la técnica de planos paralelos y la técnica de bisectriz, en los cuales vamos a utilizar nosotros siempre unos aditamentos para poder sostener la radiografía. Esto es lo que hacemos normalmente, esta es la proyección que nosotros normalmente utilizamos o que convencionalmente hemos seguido utilizando, y ahora con el advenimiento de las nuevas técnicas digitales o de la aplicación de la digitalización de imágenes, pues también es necesario utilizarlas, pero tienen algunas desventajas o algunas complicaciones para poder obtenerlas. Nosotros necesitamos comprender y ver 5 principios geométricos para la formación de una imagen. No importa que sea digital o que sea convencional. Si nosotros tomamos en consideración estos 5 principios geométricos, vamos a obtener con cualquier tipo de radiografía que nosotros utilicemos, vamos a obtener una imagen excelente, de buena calidad, con buenos parámetros, y repito las dos palabras que son muy importantes en lo que es una imagen radiográfica: isometría e isomorfismo. Ya de aquí podríamos a lo mejor hablar un poco de la relación, de las medidas, ahora con el advenimiento del tomógrafo, del COMBIM, pues ya tenemos una imagen más cercana, pero bueno, el COMBIM no lo vamos a utilizar solamente para observar algunas imágenes sencillas, como es la radiografía dentaliolar. Creo que la radiografía dentaliolar sigue siendo la pionera y la primera radiografía que nosotros obtenemos de nuestro paciente. Pero bueno, aquí ya es otro tema en el que no quiero ahondar mucho. Y yo quiero presentarles un trabajo que hemos hecho en la Facultad de Odontología, donde hemos estado trabajando, en donde yo les puedo decir y hablarles ahorita de lo que es la técnica de la bisectriz. La técnica de la bisectriz va a estar formada, si ustedes se acuerdan del enunciado, es una línea que corta un ángulo, eso se llama la bisectriz. Y ese ángulo va a estar formado por el eje longitudinal del diente y el plano de la película. De ahí que nosotros tengamos nuestras angulaciones, y bueno, lo importante de esto es que el rayo central siempre debe ser perpendicular al objeto que nosotros estamos radiografiando. Como pueden ver aquí en esta imagen, pues el rayo central siempre va a estar dirigido en un ángulo de 90 grados con esa bisectriz. No importa la posición en un momento dado del paciente que nosotros tengamos,
Lo que sí va a importar mucho es la angulación que nosotros le demos a nuestro rayo central. Hablamos aquí de dos angulaciones en esta técnica que a veces es la más complicada, podríamos decir, pero la primera con la que tenemos contacto nosotros como odontólogos. Y aquí está una imagen de lo que es el rayo central. Como les decía, viene el rayo central a incidir sobre la bisectriz de este triángulo que ya dijimos está formado por el eje longitudinal del diente y la película. Si se dan cuenta, la forma en que nosotros podríamos mover al paciente, tenerlo acostado, tenerlo sentado, derecho, inclinado, los parámetros no son los que no debemos de cambiar nosotros para obtener una buena imagen radiográfica. Y bueno, pues de ahí viene ya la angulación que nosotros le vamos a dar a nuestro cono o cilindro del aparato de rayos X. Y vean aquí la película, bueno, una película convencional, fotografía de una película convencional como lo hemos manejado. Y así nos podemos ir manejando diferentes angulaciones, inclusive aquí ustedes pueden ver cómo la importancia del rayo central, la dirección del rayo central, siempre va a ser muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, hay ocasiones en que nuestras radiografías salen diafragmadas, salen con un corte de cono, le llaman posteriormente, no observamos esa zona o a veces nos sale media radiografía nada más. ¿Por qué? Porque el rayo central no está dirigido como debemos de hacerlo. Son de las principales fallas que tenemos. Hablando, esto se usa tanto para dientes superiores como para dientes inferiores. Nosotros tenemos diferentes angulaciones, como les decía, en caninos, en premolares, en los incisivos centrales, y todos, bueno, cumplen con el mismo principio de la técnica. Para los dientes de la mandíbula, pues igualmente tenemos angulaciones negativas que vienen siendo tienen que cumplir el mismo propósito de que nosotros veamos siempre y conservemos la angulación y los principios de la colocación de la película. Otra de las técnicas que nosotros manejamos y que nosotros vemos con mucha frecuencia es la técnica del paralelismo. En la técnica del paralelismo vamos a utilizar otro aditamento que es el XCP, que lo conocemos por sus siglas en inglés, es como XCP, y que bueno, esta es la técnica que a muchos odontólogos ya se les hace más sencillo, porque el arillo del que consta este equipo, pues ya nos va a dirigir el rayo, y aquí ya no vamos a utilizar angulaciones. Consta de un vástago metálico, un soporte para la película, aquí ponemos nosotros la película, y un arillo en el que nosotros vamos a colocar para que nos pueda dirigir el rayo ya sin ningún problema de angulaciones vertical, horizontal, etcétera. Creo que esta ha sido una de las mejores técnicas que nosotros podemos utilizar, y lo ha demostrado. Ahorita vamos a ver una pequeña tabla en la que nosotros nos damos cuenta cómo se puede, cumple mejor los principios geométricos para la formación de la imagen esta técnica. Y como les decía, aquí no importa el tipo de aparato o el tipo de radiografía que nosotros estemos utilizando, simplemente creo que nosotros debemos de cumplir con esos principios. Y volviendo a la presentación que tenemos, pues bueno, nos damos cuenta que estos son los 5 principios geométricos que debemos respetar. Ya vimos ahorita cuáles son las técnicas que nosotros estamos o que debemos manejar. Y bueno, aquí el número 1 nos dice que el tamaño de la fuente primaria de radiación debe de ser mínimo. ¿Por qué ahora se maneja todo esto? Toda la vida se manejó que el punto focal de nuestro equipo de rayos X debería de ser mínimo, pequeño, un solo punto. Por eso es que la imagen que nos proporciona a nosotros en este tipo de aparatos y en la radiografía, pues es un plano. No como ahora que, bueno, el tomógrafo, la mayoría de los tomógrafos, nosotros que tenemos el tomógrafo utilizando, por eso su nombre de CONBIN, porque el rayo tiene forma de cono, ya no es un punto focal
pequeño, ya es una forma de cono, por eso se llama combi. Y bueno, hay diferentes tipos de equipos. Como les decía, este principio no depende de nosotros, depende del fabricante. Cualquiera de los equipos que nosotros utilicemos y como lo utilicemos, esto ya depende de qué tanto estemos familiarizados con las características de nuestro equipo, de kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de exposición. Pues nosotros no podemos modificar lo que es el punto focal o el tamaño de la fuente primaria de radiación. Esto ya es cuestión del fabricante. Pero, sin embargo, sí nosotros podemos manejar este segundo principio, que es la distancia fuente primaria de radiación y el objeto debe ser máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más alejado esté el punto focal o el punto donde se encuentra el tubo de rayos X del objeto, va a ser una mejor imagen la que nosotros tengamos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la proyección de bisectriz, nosotros no estamos pegando lo que es el cilindro hacia la cara del paciente. Simplemente lo retiramos un poco para tratar de cumplir uno de esos principios, tanto en superiores como en inferiores. Y sin embargo, en la proyección de planos paralelos, pues nosotros podemos obtener precisamente, gracias al aditamento, esa distancia, que debe de ser punto focal al objeto máximo. Posteriormente, bueno, ustedes pueden ver aquí estas imágenes, son imágenes convencionales, bien elaboradas, que tienen buen tiempo de exposición, buen miliamperaje, buen procesado en el revelado, buen proceso en el revelado, están procesadas correctamente. Y aquí nosotros podemos ver la diferencia de un mismo paciente en la técnica de planos paralelos, como se observa mucho mejor lo que es el ápice del diente de este premolar que en la técnica de bisectriz. Aquí no conseguimos mucho lo que va a ser la isometría y el isomorfismo. En cambio, en la radiografía anterior, en cambio en esta radiografía, en la de planos paralelos, pues nosotros sí podemos observar con mayor detenimiento, con mayor claridad, lo que es el ápice del diente. La distancia objeto-película debe de ser mínima. Esto quiere decir que la distancia entre la película radiográfica y los dientes que vamos a radiografiar deben ser mínimas. ¿Por qué? Porque cumple ese principio de evitar unas sombras o dobles sombras en una imagen radiográfica. La técnica de paralelismo es muy indicada y es muy necesaria en este cuarto principio, porque la película debe permanecer paralela a un plano fácilmente identificable del objeto. ¿Qué quiere decir? Aquí hablábamos, si recordamos, la angulación o la dirección de 90 grados en la bisectriz que formaba en la técnica de llamada de la misma forma, bisectriz. Y sin embargo, aquí corremos el riesgo de que la película no queda completamente paralela a lo que es el diente que vamos a radiografiar. Sin embargo, de ahí su nombre de técnica de planos paralelos, porque aquí sí conseguimos con este aditamento lograr el paralelismo del diente con la película. Como podemos ver nuevamente, la imagen en técnica de planos paralelos es superior en cuanto a nitidez, isometría, isomorfismo, que en la técnica de bisectriz. Aquí se puede modificar el tamaño de los dientes, el tamaño de las raíces. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no utilizamos una buena angulación vertical. Acuérdense, si nosotros tenemos una angulación vertical excesiva, pues las imágenes van a salir cortas. Y si es una imagen, una angulación vertical menor, pues las imágenes van a salir largas. Con la técnica de planos paralelos no sucede lo mismo. Entonces, como les comentaba, nosotros vamos a buscar estas dos palabras muy importantes que las podemos vaciar aquí o que podemos aplicarlas aquí en lo que es la imagen radiográfica. ¿Qué es lo que queremos nosotros en una imagen radiográfica? Pues obviamente tener calidad diagnóstica.
Si nosotros tenemos calidad diagnóstica, vamos a poder en un momento dado hacer mejores mediciones, mejores tratamientos, precisamente evitar sobreposición de imágenes, evitar que nosotros no podamos observar lo que queremos en realidad ver después de que iniciamos o indicamos un estudio radiográfico. Y por último, el quinto principio es que el rayo central de las de radiación debe ser perpendicular a la película. Ya habíamos visto que en esta, bueno, en la técnica de bisectriz, pues vamos a utilizar la angulación, las angulaciones vertical y horizontal, y su principio que ya lo mencionamos. Y en la de planos paralelos, pues definitivamente el aditamento nos ayuda mucho con la colocación y la toma de las radiografías. Nuevamente vemos otra imagen. Vean cómo aquí nosotros les estoy marcando con este círculo el ápice del premolar, en donde nosotros con técnica de planos paralelos obtenemos una mejor isomorfía y un isomorfismo, o sea, misma forma, misma medida. Vemos cómo está aquí el ápice bien delimitado por el espacio del ligamento periodontal, y en la técnica bisectriz, pues sí está un poquito más corto el diente, y además el espacio del ligamento periodontal en esta imagen, pues se observa un poco menos claro, hay menos claridad en la proyección radiográfica, siendo que es el mismo paciente, se procesó igual, etcétera, se hicieron las mismas, la misma técnica, se siguieron los mismos parámetros. Entonces, en conclusión, en resumen, pues nosotros vemos que dentro de las técnicas de la bisectriz y de planos paralelos, haciendo una comparación, pues vamos a ver que en la técnica de planos paralelos, por el tipo de aditamento que nosotros utilizamos por el mismo equipo, pues no alcanzamos a obtener la distancia objeto-película, que debe ser mínima. El aditamento no nos permite que se acerque tanto la radiografía hacia el diente. Sin embargo, en la técnica de la bisectriz, si ustedes pueden ver dos de los principios geométricos para la formación de la imagen, uno que es la distancia de la fuente primaria de la radiación al objeto debe ser máxima. Recuerdan en la imagen que yo les decía, no pegamos el cilindro a la cara, pues precisamente para cumplir con este principio. Y el rayo central debe ser perpendicular a la película, pues también este no lo cumple la técnica de la bisectriz. Por lo tanto, nosotros siempre tratamos de utilizar la técnica de planos paralelos. Hay ocasiones en que, bueno, la técnica de bisectriz, pues también es muy exacta, muy buena, cuando, como les decía, cumplimos con todos los requisitos y cumplimos con los parámetros de obtener buena angulación en las técnicas que nosotros manejamos. Vean otra radiografía, que bueno, son radiografías convencionales también, en la que nosotros vamos a observar aquí mayor isometría, mayor isomorfismo de lo que es nuestro premolar, a diferencia de la técnica de la bisectriz. ¿Cuáles son los principales errores que nosotros tenemos cuando tomamos un estudio radiográfico? Bueno, pues en la técnica de planos paralelos es que el paciente muerda mal el aditamento para que se sostenga la película. Logrando esto, y pues obviamente se levanta el arillo que nosotros tenemos aquí y la angulación ya no nos las va a dar correctamente, que nos las da por default esta angulación, esta técnica. Y vean cómo se separa del diente, haciéndolo inclinado hacia la parte inferior, y entonces eso nos va a distorsionar a nosotros la imagen. Lo mismo sucede en la técnica de bisectriz, porque si se dan cuenta, la radiografía no está perpendicular, no está del lado pegada a los dientes, simplemente aquí está en forma horizontal, y pues obviamente esto nos va a causar una deformación de la imagen, un aumento en el tamaño de nuestros estudios radiográficos. Los errores del procesado, creo que
que esta es una de las principales o de las grandes desventajas que tenemos en cuanto a la radiografía convencional y la radiografía digital. El problema del procesado. Para empezar, pues necesitamos un cuarto especial para que nosotros podamos hacer nuestro laboratorio de revelado, porque las consecuencias luego vienen siendo estas que son el mal resultado del lavado de una radiografía, de las manchas de huellas digitales, porque la agarramos con los dedos mojados, o simplemente porque hubo alguna energía estática o se quebró la emulsión de la radiografía por un maltrato, etcétera. Yo creo que cualquier técnica, como les comentaba, es buena, va a ser buena, cualquier tipo de radiografía que tomen, simplemente respetando todos los parámetros que nos indican para poder hacerlo. Las malas costumbres que a veces tenemos nosotros y bueno, a veces no le damos la importancia que tiene el estudio radiográfico. Recuerden que el estudio radiográfico es un documento de tipo legal. En la actualidad es una prueba, y bueno, creo que siempre ha sido una prueba fehaciente de cualquier tratamiento, cualquier controversia que nosotros podamos tener en algún problema por algún tratamiento pues que ha fallado o que simplemente está bien y nuestros pacientes dicen que no es así. Y bueno, a veces, como les repetía, vean esta imagen que es de un doctor que él la publicó y decía, bueno, pues malas costumbres simplemente que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos a la mano lo hacemos. Y después el almacenamiento de las películas, pues también es un poco difícil. Entonces, esta técnica manual de procesado, pues sí, como que ya pasó un poquito a la historia, o si todavía lo estamos utilizando, pues creo que debemos de tomar en consideración desde el procesado de la radiografía, en donde va a intervenir la concentración de los líquidos, la temperatura y algo muy importante, el que esté completamente aislado de la luz actínica, de la luz blanca. Eso es muy importante. Y bueno, entrando de lleno ya al tema, viendo esto que acabamos de ver es aplicable también a algunos parámetros, sobre todo los de imagen, los parámetros para poder obtener la isometría e isomorfismo, pues en lo que es la radiología digital. Actualmente van a existir dos métodos para obtener una imagen radiográfica digital. Yo creo que aquí nosotros debemos valorar para qué necesitamos ese tipo de radiografía. Ahora ya es muy común que nosotros tengamos una especialidad, que trabajemos ya con especialistas, por ejemplo, qué necesitamos, qué tipo de aparato necesitamos, pues para hacer una endodoncia, por ejemplo, para ver los tejidos de hueso en periodoncia, etcétera, para ver las imágenes en detalle. Nosotros tenemos dos métodos, los dos son muy buenos, nada más vamos a ver nosotros ahorita las ventajas y desventajas y en qué consiste la radiología dental indirecta y la radiología dental directa. Dentro de estas dos, pues nosotros vamos a poder hacer algunos cambios. Hay en estas dos técnicas, nosotros utilizamos un software. Podemos utilizar un software para poder observar nuestras radiografías, un visor de radiografías. Y con el software nosotros podemos hacer una variedad de cambios, tiene una variedad de herramientas que podemos utilizar, como son esta que hemos visto de mucha utilidad para detección, ya sea de fracturas muy pequeñas o de lesiones por caries muy pequeñas. Sabemos que para que una lesión por caries se observe en una radiografía, estará aproximadamente un 40% o 35% de descalcificación en un diente para poderla ver radiográficamente. Con la radiografía digital, nosotros aquí tenemos una imagen, la imagen convencional, la imagen normal de la radiografía digital. Podemos hacer negativos de la misma radiografía y podemos
darles colores más fuertes, más intensos, más suaves. Entonces aquí la misma interrupción del color o la misma variación del color nos puede sugerir alguna ayuda en el caso de que tengamos alguna duda. Otra de las herramientas que traen este tipo de softwares que son aplicables a las dos técnicas directa e indirecta de la radiografía digital es las lupas de aumento. Ustedes pueden ver aquí que con las lupas de aumento nosotros podemos ver con detalle una zona más específica en donde tengamos duda o querramos observar nuestras imágenes radiográficas, nuestras estructuras anatómicas que estemos a punto de estudiar. Aquí hay una inversión de color también a negativo y sin embargo también la utilización de lo que es el lente de aumento en las radiografías. Dentro de esas herramientas, hay muchas más herramientas todavía en un software, pero hablar de un software pues nos llevaría también muchísimo tiempo. ¿Cuáles son la radiografía digital, el método directo? Bueno, pues es la que vamos a utilizar. Ustedes pueden ver aquí cómo hay aditamentos especiales para usar la técnica de planos paralelos en los sensores. La radiografía digital es la que va a captar la imagen en estos sensores que existen de diferentes tamaños y son procesados directamente a un ordenador o a una computadora. Puede ser una laptop, puede ser una computadora de escritorio, en fin, puede ser una tablet, cualquiera de esos. Se llama radiografía digital modo directo. ¿Por qué? Porque la radiografía o la imagen va a pasar de aquí directamente al ordenador. Y la radiografía digitalizada, un método indirecto, que es el que creo que nos ha servido más en algunas o en la mayoría de las especialidades, pues esa es la que se compone o utiliza películas que están hechas a base de fósforo, películas de fósforo, y después tienen un digitalizador que a nosotros nos ha funcionado muy bien, este digitalizador, en donde nosotros podemos pasar hasta 4 radiografías al mismo tiempo, las van escaneando y la imagen va apareciendo en la pantalla. Ahorita vamos a ver las diferencias, las ventajas y desventajas también de este tipo de técnica de radiografías. La radiografía digital indirecta la obtenemos mediante el escaneo, como ya les había dicho, o la captura fotográfica de una imagen de una placa radiográfica, posteriormente ya pasándola a un ordenador. Si se dan cuenta, como les decía, este equipo, bueno, es para procesar hasta 4 radiografías juntas, ¿sí? Nos ha salido esta marca muy, muy buena. Hay varias en el mercado, hay muchas marcas en el mercado, pero bueno, yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes adquieran cualquier equipo de rayos X o cualquier tipo de equipo, pues yo creo que a nivel dental, se cercioren siempre que haya soporte técnico, porque a veces eso es lo que un equipo que es muy bueno, resulta que se hizo desechable por la inexistencia del soporte técnico. Entonces, como pueden ver, nosotros aquí nos está marcando en verde cuando nosotros introducimos la radiografía y se está procesando, automáticamente cambia al rojo, la radiografía sale por aquí abajo, les repito, la imagen sale en esta zona, aquí tenemos la pantalla, y bueno, de aquí ya la podemos mandar nosotros a imprimir en acetato, la podemos mandar en un disco duro, la podemos mandar vía correo electrónico, en fin, es la forma en que nosotros podemos trabajar y es muy adecuada este equipo para lo que son las series radiográficas. En mi experiencia, recientemente se adquirió este tipo de equipo y llevamos aproximadamente como 1.500 series elaboradas con este tipo de equipo ya digitales indirectas y no ha necesitado más que actualización del software o por ahí alguna modificación en alguna herramienta, pero todo es del software. Lo demás, pues hasta la fecha nos ha funcionado, y el cambio de algunas películas de
de fósforo que, bueno, pues con el tiempo y con el uso tienen una vida útil de cierto número de exposiciones y son de mucho cuidado también porque se llegan a doblar y entonces ya nos aparecen las imágenes con algunas rayas, como si la película se hubiera rayado, exactamente, está rayada, está doblada, y pues nos aparece la imagen aquí en la misma radiografía. Hay diferentes marcas, como les decía, y hay diferentes tamaños también, desde oclusal, la radiografía de aleta de mordida, la del número 2, la infantil, etcétera. Podemos tener a cualquier tipo de paciente con estas radiografías. Y la radiografía digital directa, como ya dijimos, se obtiene mediante la captura digital directa de la imagen para convertir los rayos X directamente a señales electrónicas. Como no se usa luz en la conversión, el perfil de la señal y la resolución son altamente precisas, emitiendo una calidad de imagen excelente también. Les repito, aquí hay 3 tipos de sensores, que son los que van a recibir la imagen. Muchas veces se quejan o hemos visto que lo que les estorba es el cable. Ahora, bueno, ya hay equipos que tienen mayor flexibilidad, el cable y la rigidez del sensor. Vean, aquí está el sensor y, bueno, obviamente donde se va a conectar, donde se va a recibir la imagen. Esta imagen llega directamente de la radiografía al sensor. Y esta es una forma en cómo se va a hacer la imagen en la radiografía digital directa. El sensor que les digo, bueno, tiene un cintilador, después tiene una capa protectora, lo va a proteger de la luz y los rayos Röntgen, y después solamente la luz que llega al sensor. Y así es como se va a formar la imagen en este tipo de técnica. Aquí hay otros sensores igual, de la misma forma que los anteriores, diferentes tamaños, donde nosotros lo podemos colocar. Y, bueno, la rigidez, este es un sensor del número 2. Dentro de los parámetros, bueno, pues está la descripción del detector. Las dimensiones, como les decía, son de 1.0 por 1.5, son de 4.8 y 4.8 milímetros. Aquí ya acuérdense que la radiografía digital va a usar siempre píxeles y voxeles, va a estar hecha a base de esos 2 elementos. Tiene una escala de grises de 4096, donde, bueno, pues en realidad el ojo humano puede detectar un nivel de grises mucho, mucho menor que la que nos ofrece a nosotros esta imagen. Se han hecho algunos estudios con personas expertas sobre todo se hizo hace mucho tiempo con las radiografías que eran Kodak, dependiendo de su velocidad. Si recuerdan, había radiografías con la cejita azul, café, ahora están las moradas. Entonces se hacía la toma de radiografías con los mismos factores, los mismos parámetros de exposición, y la diferencia en realidad, aún con gente experta observando radiografías, pues era poco visible o había pocas personas que en realidad lo veían de esa manera. La resolución pues es alta de la radiografía, y bueno, aquí de lo que les comentaba, ¿no? Posiblemente una pequeña desventaja, que el cable pues es menor de 3 metros y es entre el controlador y la radiografía y la computadora que nosotros vamos a utilizar. En la actualidad, vean, nosotros si seguimos los parámetros que les estaba platicando de técnica, voltaje revelado, en concreto podemos obtener imágenes convencionales con esta calidad diagnóstica, calidad buena, en la que nosotros podemos observar. Claro, la radiografía periapical, una de sus limitaciones, pues es que el tamaño que nos muestra a veces, por ejemplo, como esta lesión, no es completo, pero vean qué buena calidad radiográfica existe. Existen ya ahora los aparatos de rayos X que ya traen su propio ordenador, son equipos de rayos X portátiles. Y aquí está, miren, ustedes ponen su detector, su digitalizador,
con su cable, no importa, ya nada más lo conectan a este mismo equipo de rayos X que es portátil, y vean en la parte posterior ya trae su propia pantalla, ya no necesitan de otra cosa. El aparato de rayos X en sí ya recibe la imagen en su propia pantalla. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la radiología, de la radiografía dental indirecta y de la directa? Bueno, tenemos que en la indirecta hay una ausencia de cable, la flexibilidad del receptor, y tenemos un asterisco aquí porque ahora les repito, ya hay sensores que son ligeramente flexibles. Entonces, bueno, esto yo creo que en un tiempo ya va a mejorar todavía. La placa, pues obviamente es mucho menos gruesa que el mismo sensor. Hay una menor cantidad de radiación, prácticamente se disminuye en un 60-70% la radiación que en otras proyecciones radiográficas, y si no es que más todavía. De aquí les repito, va a depender del tipo de película, del tipo de digitalizador que estén ustedes utilizando. Tiene similitud con la convencional, la indirecta, y la variedad de los tamaños, como ya habíamos visto, hay desde adulto hasta niños, ¿no? Pasando por todas, oclusal, y la del número 1, que es para interproximales. La facilidad para la técnica de planos paralelos, nosotros utilizamos un equipo de planos paralelos, un XCP convencional, normal, que lo utilizamos tanto para las radiografías convencionales como para las digitales. Eso sí, nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que es el control de infecciones, porque, bueno, aquí nosotros utilizamos siempre unas bolsas protectoras especiales que tienen este tipo de radiografías, las pantallas de fósforo que se usan en la radiografía digital indirecta, precisamente para este control de infecciones y que no tenga contacto la película con nada, absolutamente ninguna parte, ningún fluido del paciente. Y sus desventajas, bueno, pues es que sí es de mayor costo que el de radiografía digital directa, el de indirecta cuesta un poco más, necesitamos forzosamente un escáner, y el tiempo de procesado pues se lleva más tiempo, pero acuérdense, ya es digital también a través del ordenador. Vean la comparación de las imágenes radiográficas, la calidad de una radiografía digital y de una dentaliolar convencional. Si ustedes se dan cuenta, el contraste y los tonos radiográficos son muy diferentes y de muy alta calidad en lo que es el digital. Aquí lo tenemos nosotros. Esta es una imagen de unos premolares digitales, unos premolares superiores convencionales, una radiografía digital oclusal, una radiografía digital convencional, una radiografía oclusal convencional, perdón, y bueno, donde inclusive pues estamos viendo una expansión de la tabla vestibular de la mandíbula, y aquí observamos un mesiodén, un diente supernumerario, pero sí observamos cómo inclusive el trabeculado se ve con un contraste y una definición excelente, y aquí podemos observar también lo que es la laminadura, el espacio del ligamento periodontal, que también en un momento dado lo podemos observar aquí, pero no con la nitidez y claridad que lo observamos en esta proyección, en esta radiografía. Este es el resultado de la radiografía digital indirecta. Vean nuevamente, es la misma película, pero si se dan cuenta, aquí hay una imagen que resulta que a veces nos causa un poco de duda de qué es esta imagen, a qué pertenece esta imagen. Nosotros podemos ver que no es ningún problema dental, porque el espacio del ligamento periodontal no está relacionada a esta imagen radiopaca, porque no está relacionada el espacio del ligamento periodontal, está limitando lo que es el ápice de la raíz. Entonces, pues obviamente nos vamos a ver una imagen, o ya pensamos que es una lesión ósea, pero bueno, a este paciente se le hizo la ortopantomografía, se le hizo inclusive la tomografía, y bueno, ustedes saben, en la tomografía obviamente, pues resultó que lo único que era esto era un defecto estructural
del hueso de la mandíbula. Vean la lesión que se observa aquí también en esta imagen radiográfica convencional de los dientes superiores. Y bueno, como les comentaba, si nosotros tomamos estas imágenes con radiografía digital, pues obviamente va a ser mucho mejor y mayor la nitidez, la claridad. Y esto se traduce en que tengamos nosotros mejores estudios radiográficos, que nosotros tengamos mejores herramientas de diagnóstico. Ya por último quiero mostrarles estas radiografías. Esta imagen es de una mandíbula de un niño que trabajamos junto con la Escuela Nacional de Antropología, y están haciendo ellos un atlas de erupción de cronología eruptiva infantil. Si se dan cuenta, bueno, es una mandíbula a la que le tomamos una radiografía digital panorámica, pero nada más fue la pura imagen, la pura mandíbula, la pura imagen de la mandíbula. Me llamó la atención esta imagen radio opaca que se observa aquí alrededor y la imagen radiolúcida del centro. Estas mandíbulas, quiero decirles que, bueno, todas estas muestras que les voy a enseñar, pues son custodiadas porque obviamente pertenecen al Instituto Nacional de Antropología. Pedimos permiso para tomar una radiografía convencional. Vean, aquí está la radiografía convencional, y como no podemos hacer mucha manipulación, ni podemos estar repitiendo, ni estar trabajando mucho estas imágenes, pues fíjense cómo aquí en la radiografía periapical convencional, pues vimos esta imagen, que ya revisándola y radiográficamente corresponde radiográficamente a lo que es un quiste periapical, ¿sí? Aquí estamos viendo el diente, y les repito, esto tiene más de 500 años de antigüedad, son restos que han estado encontrando. Y en la actualidad estamos haciendo ya con radiología digital un estudio en la maduración dental en restos esqueléticos infantiles prehispánicos, a través del análisis de radiografías dentalolares. Tenemos los restos esqueléticos infantiles, les tomamos radiografías digitales, y bueno, estos fueron encontrados en Jaltocán, el Estado de México, y el resultado de la imagen, vean qué diferente es a comparación de lo que es la radiografía convencional, ¿no? La calidad de la imagen, vean la cronología eruptiva que estamos viendo aquí tan precisa. Inclusive, como les decía, si nosotros lo metemos en un software, pues nosotros podemos hacer mediciones, podemos hacer usar todas las herramientas que tenga nuestro ordenador, nuestro propio software. Entonces, otra comparación de las imágenes radiográficas convencionales, estas dos son convencionales, esta es digital del mismo estudio que estábamos haciendo anterior, y lo que les decía, vean una parte de una serie radiográfica, la calidad de imagen que nos muestra a nosotros una serie radiográfica tomada con radiología digital indirecta. Las ventajas y desventajas de la digital contra la convencional, pues obviamente que sus ventajas de la digital es que es menor dosis de radiación, es la eliminación del procesado químico, que como ya vimos nos puede crear muchos problemas, y necesitamos tener mucho cuidado para no terminar manchados de revelador, o que el revelador se nos oscurezca al otro día de que lo pusimos, etcétera. La obtención de la imagen, pues sí, es más rápida, podemos reutilizar la misma película, su almacenamiento es muy cómodo, muy práctico, lo podemos almacenar en la misma computadora, lo podemos almacenar en alguna memoria o en el mismo expediente del paciente. La resolución de la imagen, pues ya la vimos, ustedes mismos la vieron. Dentro de las desventajas, bueno, pues sí es el costo económico del ordenador, que sí es costoso, pero creo que a final de cuentas vale la pena la inversión. Su manipulación, pues debe ser más cuidadosa, porque hagan de cuenta que el grosor de la pantalla de fósforo, pues es como si fuera el puro acetato de la radiografía convencional. No trae ni la protección de plomo, ni la protección de cartón, ni la protección de hule que tiene. Simplemente, les repito, se mete sí en un cartoncito negro y en una bolsa especial para este tipo de películas
digitales. Y bueno, esta sin valor jurídico, la digital. Aquí, perdón, fue un brinco de la computadora, pero no tiene valor jurídico la radiografía digital, la convencional sí. La digital solamente tiene valor jurídico cuando un juez dicta la orden de que se saque el archivo puro, el archivo nativo que le llaman, o que salga la imagen solamente en formato DICOM, porque una vez que ya se metió a un procesador, pues obviamente la radiografía ya se puede manipular, ya se pueden hacer algunos cambios. Por eso es que no tiene valor jurídico. Y como les decía, bueno, esta es la muestra de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros trabajamos. Yo quiero agradecerles mucho esta oportunidad de poder compartir las experiencias que nosotros tenemos, particularmente, bueno, pues yo también me dedico exclusivamente a la radiología y la experiencia que hemos tenido es que para nosotros primero, para llegar a un diagnóstico, debemos conocer todas las características de nuestro paciente, debemos conocer nosotros el estado general del paciente, si tiene alguna patología, si tiene algún problema, si tiene, por qué se presenta, cuál es la molestia que tiene en el momento que llega con nosotros, hacer su historia clínica completa. Y una vez que nosotros ya conocimos esto, pues entonces vamos a elegir cuál es el tipo de estudio más favorable que nos dé a nosotros una mejor o mayor información en cuanto a cada uno de los casos. No todos los pacientes son iguales, no a todos los pacientes les vamos a tomar una dentalveolar o una panorámica o una tomografía. Nosotros en la universidad le tomamos tomografía, pues ya una vez que se cumplió el protocolo de los otros estudios radiográficos, una vez que ya se hizo el diagnóstico previo y entonces ya se da la indicación de la tomografía. Nosotros contamos con el tomógrafo también y entonces sí, vamos a tener nuestros estudios completos para poder ver o hacer nuestro diagnóstico y de ahí nuestro plan de tratamiento. Se dice que en las radiografías a veces no se puede hacer un diagnóstico, no hacemos un diagnóstico definitivo, podemos hacer un diagnóstico comparativo, un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico informativo o descriptivo, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, fracturas, saber dónde están, dónde se encuentran, y a veces utilizando técnicas convencionales en diferentes proyecciones nada más. Y bueno, creo que entonces una vez que ya conocimos esto, podemos elegir el tipo de radiografía y entonces ya emitir un diagnóstico presuntivo. Y como siempre, les recomiendo que estos diagnósticos siempre sean corroborados por lo que es el estudio histopatológico. Bueno, pues estos son mis datos por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Yo estoy a sus órdenes. Hemos trabajado durante mucho tiempo la radiología y seguiremos trabajando mientras podamos. La radiología, como ustedes se pueden dar cuenta, es algo muy completo, es algo que siempre necesitamos en todas las especialidades. Creo que no hay una sola especialidad odontológica que no necesite de la radiología. Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Marino Aquino, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec por esta interesante conferencia que patrocinó. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, su constancia de asistencia digital, y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les agradecemos y les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para acreditar su constancia de asistencia digital de la conferencia del día de hoy. Y también aquí podrán hacer cambios si es necesario en sus datos.
e imprimir la relación de los CADIs acreditados que tienen hasta el momento. Doctor, ¿le parece bien si seguimos con la sesión de preguntas y respuestas? Sí, claro, cómo no. Aquí nos hacen una pregunta. Quisiera saber, la doctora Lina Patricia Rangel, quisiera saber si las películas periapicales convencionales, es decir, no digital, son confiables aún. Sí, claro, yo ya les había comentado, si nosotros reunimos todos los requisitos para tener o para hacer un buen trabajo radiológico con radiografías convencionales, pues todavía hay muchos odontólogos, muchos consultorios que los están utilizando, y yo creo que mientras cubramos los parámetros de técnicas, pues son muy confiables. ¿Cuántos años llevamos trabajando con esto? Más de 100 años antes de que salieran las radiografías digitales, y pues creo que siempre fue una herramienta, o ha sido una herramienta muy confiable, siempre y cuando cumplamos con los parámetros. Bueno, me decían que al parecer no se veían bien las imágenes, no sé si se pudieron ver algunas imágenes. Y bueno, gracias al doctor Rodolfo Cordero, que nos está mandando saludos también desde un centro radiológico. El costo del equipo para otra pregunta que nos da el doctor Leonel Ramírez Lemos. Y dice, hola, buenos días, costo del equipo para radiografías indirectas y qué tan exactas son, si se recomienda proteger a las pacientes embarazadas y niños, saludos. Bueno, el costo varía, depende de la capacidad del equipo que vayas a comprar, pero el equipo ya trae inclusive algunas películas de fósforo incluidas, lo único que necesitan ustedes es su ordenador, pero del costo no tengo idea ahorita cómo están, varían mucho los precios, varían en cuanto a las marcas. Yo creo que si se comunican a Dentadec pueden adquirir esa información. Es lo que pueden hacer. Si se recomienda proteger a las pacientes embarazadas y niños, pues yo creo que sí, pese a que la norma 229, que es la que nos rige a nosotros, las radiografías dentales las dejan fuera de la norma desde el principio, no así lo que son los aparatos panorámicos, pues yo creo que a final de cuentas estamos trabajando con radiación ionizante, con seres vivos y emitimos diagnósticos. Entonces, yo creo que por seguridad de nosotros mismos también para con los pacientes y de los pacientes, sí podríamos utilizar sobre todo en las personas embarazadas y en los niños por lo menos un delantal de plomo, ¿no? Y cuando tomamos una radiografía panorámica y el paciente y el equipo lo permite, pues también podría ser utilizar el collarín de plomo. Pero vamos, esto ya es en casos también, pudieran ser especiales, ¿no? Dependiendo también del paciente. ¿Qué opinó la doctora Norma Sánchez González? Nos pregunta, ¿qué opina de los rayos X portátiles? ¿Cuál recomienda que sea portátil? Bueno, hay muchos aparatos, como les decía, varias marcas. Lo único que les puedo decir también, son buenos los equipos de rayos X portátiles. De hecho, el que les mostré, ese todavía no lo tienen aquí en México. Ese lo comercializan en Perú, en Lima, Perú. Pero sí son muy buenos estos equipos, tienen todos los parámetros de protección, de seguridad. Yo conozco a varios endodoncistas que, bueno, trabajan en otros consultorios, con otros doctores, van a hacer endodoncia a otros consultorios y pues ya llevan su propio equipo de rayos X, llevan su propio digitalizador, su propio equipo y ya no tienen problema de que si el odontólogo cambió o no cambió sus líquidos, en fin, se evitan muchos de esos inconvenientes. Bueno, y
y pues al parecer solo me veían a mí, por lo que estaba viendo aquí, algo pasa. Gracias a la doctora Laura Alejandra, que nos manda saludos desde Tijuana. Muchas gracias a la doctora Virginia del Rocío Navarro, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahí estamos. ¿Qué aparato de rayos X recomienda? Pues ya les había comentado, yo creo que esa información, a veces me preguntan qué aparato de rayos X recomiendo. Bueno, pues yo les comento que todos son buenos, nada más que tengan soporte técnico, porque hay algunos aparatos que importan, y bueno, el problema es que el equipo a veces dura 1 año, y a los 2 años se descompone, falta una pieza. Ahora, como son electrónicos, pues hay que cambiar alguna tarjeta, entonces son caras las refacciones y escasas. Entonces, un equipo, doctor Alma Lucina, pues sería recomendable nada más con que tenga soporte técnico, se asegure que tenga soporte técnico. Me repito, aquí en Dentadec, pues creo que tienen varias marcas, manejan varias marcas. Nosotros, le pongo un ejemplo, no es lo mismo, pero tenemos el Neotom, el equipo Neotom de tomografía, y la verdad, nunca nos hemos quedado, pese a que llevamos un promedio de unas 6,000, 7,000 radiotomografías ya elaboradas, nunca nos hemos quedado un día sin trabajar. Nos resuelven inmediatamente todos los problemas. Dice las imágenes, el doctor Ricardo Cruz Acosta dice: imágenes digitales en disco compacto no tienen valor como prueba en el caso de una eventual demanda judicial o queja ante comisión del arbitraje médico. Puede ser que se tenga en disco compacto, pero aquí no lo saca ni el odontólogo ni la persona que lo tomó. El juez manda directamente a un perito, un experto, puede ser en sistemas, no necesariamente un odontólogo, a sacar el archivo, como les decía, el archivo puro, el archivo nato del equipo, que muchas veces es el formato DICOM. Si es así, ellos se encargan de sacarlo, ellos se encargan de copiarlo y de resguardarlo, ¿no? Al final de cuentas, es una cadena de custodia que le llaman legalmente, y esa es una prueba. Entonces, la cadena de custodia de las pruebas, pues eso ya es algo legal que se determina o que se dictamina, pero solamente es cuando tienen valor médico. Sí lo pueden tener dependiendo de lo que dictamina el juez y a quién lo manda. La doctora Claudia Furusawa, muchas gracias por su saludo. Y no, ya lo comenté también, ahorita lo acabo de responder, porque la radiografía digital no tiene validez. Sí la tiene en los casos que ya les comenté y en las condiciones que ya les había comentado. Porque no se pueden cambiar, o sea, no se pueden cambiar las convencionales. Las digitales, pues sí se maquillan, ¿sí? Y bueno, no sé si hay más preguntas, déjenme ver, déjenme checarlo. Pues creo que mis datos, déjenme ver, ahorita se los paso. Muchas gracias a la doctora Diana Rivera, que me manda saludos, la doctora Berta Ortiz Hidalgo. Mucho gusto, doctora, también igual saludos para ustedes, desde León, Guanajuato, igual al doctor Pedro Ardínez, muchas gracias, un abrazo. Alma Lucina Anastasio desde Minatitlán, gracias por los saludos. Aldo Infantes, saludos desde Perú, gracias por la información. Quienes trabajamos en un centro radiológico, deberíamos de utilizar algún aparato para medir cuánto nos radiamos. De hecho, la norma nos obliga, sobre todo si están en un gabinete radiológico, dentro de los requerimientos que tenemos es que debe de existir un estudio de dosimetría. Yo en lo personal tengo contratada una compañía en la que las personas que
son ocupacionalmente expuestas deben de tener un registro mensual de la dosis que están recibiendo, porque obviamente, bueno, pues tenemos equipos extraorales, tenemos ortopantomografías, tenemos cefalografías, estamos por adquirir un tomógrafo, y bueno, sí, la norma 229, si la checan, ahí los equipos que no sean dentales, que sean de panorámicos para arriba, sí requiere y necesita el control de una dosimetría. Nosotros lo manejamos, les repito, con casas autorizadas por COFEPRIS, que son las que nos los pueden tener. Y si son dentales las radiografías, pues también yo creo que el costo no es muy caro, el costo es económico, y bueno, creo que se puede contratar el servicio. Pueden pedir un servicio de dosimetría y ahí ya se los otorgan, y les otorgan la dosimetría y un informe mensual, les repito, y después un informe anual conforme a los requerimientos que implica COFEPRIS. Aquí están mis datos nuevamente, me pueden contactar a ese correo, pueden ver mi página, ahí están los números de teléfono, el del consultorio, del centro radiológico y del celular. Saludos desde hasta Perú, doctor, qué bueno, me da mucho gusto. Yo estuve mucho tiempo por allá con el doctor Hugo Aguayo, un saludo para el doctor. Aquí le cierro la... Sí, para que se vean sus datos, doctor, ¿se nos puede mostrar su pantalla? Mostrar mi pantalla, ok. Bueno. El doctor Ricardo Acosta, igualmente, un abrazo, un saludo. El señor Ramón Estrada Espinosa, que nos ofrece sus servicios también, como técnico en rayos X, si hay algo por eso. Me pregunta la doctora Betsabe Rodríguez si hay algún ultrasonido especial para odontología. Que yo sepa, no. Hace poco estuve con la jefa del servicio, la doctora Yolanda, la doctora Yolanda Villalobos, que es la jefa del servicio del Instituto Nacional de Cancerología, porque estábamos tratando de ver un problema infeccioso en tejido blando del cuello, ocasionado precisamente por un problema dental, y lo que logramos es hacer con los inductores o con los transductores, que son muy pequeños, hacer un estudio Doppler, pero yo creo que esto no existe todavía como tal un ultrasonido que pueda ser para odontología. Se puede utilizar el ultrasonido normal, el médico, pero con transductores pequeños, precisamente pues por el tamaño de lo que nosotros queremos o estamos viendo. Pues creo que ya no hay más preguntas, o no sé si es tiempo. Doctor, tenemos una pregunta del doctor Zapata en Facebook. Pregunta si es correcto usar la palabra diagnóstico presuntivo o emplear la palabra interpretación de imagen. Bueno, es que son dos cosas diferentes, porque la interpretación de imagen nos va a llevar obviamente a un diagnóstico presuntivo. ¿Qué es lo que estoy viendo en base a esa interpretación de imagen que estoy observando? Yo estoy interpretando mi radiografía, pero a su vez voy a llegar a una conclusión. Ahí es donde vendría un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? Y en base a eso yo ya voy a poder dar ese diagnóstico diferencial. Muchas gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones y muchos saludos desde Granada, España, León, Guanajuato, de la doctora Ortiz y el doctor Ardínez. Sí, muchas gracias. Igualmente un saludo y un abrazo para mi maestro Ardínez. Gracias, doctor. Tenemos también saludos de Minatitlán, Veracruz. Sí, gracias. Desde Colombia, Salvador. Gracias. En Colombia.
Muy interesante su conferencia, doctor. De Muchos Cancún. saludos y felicitaciones. Sí, de Cancún, doctora Betsabe, un saludo también a ustedes. También Muchas tiene gracias. saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias. Igualmente les mandamos un saludo y qué bueno que les interese la radiología, porque como les decía, la radiología siempre va a estar a un lado de nosotros. Hagamos la especialidad que hagamos, siempre va a estar junto a nosotros. Pues muchas gracias por su atención, gracias por la invitación a Dentadec, y bueno, pues estoy a sus órdenes, ya vieron mis datos, con mucho gusto estoy para servirles. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Marino Aquino, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes nos recibieron el día de hoy en sus instalaciones y quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.